al más grande de mis paisanos, verdaderamente, y perdónenme que me exprese de esta manera, pero Juan Sebastián Elcano, el quinto centenario de su enorme hazaña de circunvalación mundial, realmente estamos celebrando con multitud de eventos en todas partes reconocidas, pero que hasta ahora realmente no ha sido un personaje precisamente conocidísimo, realmente ni tratadísimo en nuestra historia, ni en nuestros centros de enseñanza, ni en nuestros medios de comunicación. Estoy orgullosísimo de una casualidad que se ha producido recientemente, porque hasta hace poco no se sabía la fecha exacta del nacimiento de Juan Sebastián Elcano. Pues ya se sabe, realmente. Y miren ustedes cómo curiosamente coincide con la fecha de mi nacimiento. Nacimos el 11 de mayo los dos, él en 1476 y yo muchísimos siglos más tarde, pero realmente, y encima en el mismo pueblo, Guetaria, del cual me siento orgullosísimo, aunque en estos tiempos lo considero, lo veo excesivamente modernizado, pero es un pueblo precioso, que todos ustedes habrán tenido oportunidad de ver recientemente en una película magnífica y graciosísima, la de 8 apellidos vascos, protagonizada por Dani Rovira, que tiene muchísimas de las imágenes en ese pueblo mío de Guetaria. Sí. A mí me hace gracia y la verdad que, en fin, me parece curioso lo que acaba de aportar el general Monzón sobre la fecha de nacimiento. Es cierto, se desconocía, todas las biografías que yo he leído no lo ponía, se sabía solamente el año, en 1476, pero la fecha no. Y me llama la atención que es un Tauro. Es Tauro, al igual que igual que yo he nacido el 1 de mayo. Con lo cual, curiosamente, dos de las personas que estamos haciendo el programa somos Tauro y el personaje también. Con lo cual, bueno, pues los Tauros somos los que mandamos en estos momentos. Manolo, yo me alegro que hayas tocado el tema del Cano. Efectivamente, se va a hablar de él y se está hablando de él porque es el quinto centenario de la circunnavegación con Magallanes. Luego hablaremos del tema, porque Portugal, en este caso, y lo siento porque me llevo muy bien con los portugueses y los tengo mucho cariño y conozco bastante bien el país, pero ellos han intentado llevar el agua a su molino. Magallanes es portugués, la gloria portuguesa. No, mire usted, es como si Colón... En esta corta media hora les demostraremos que no fue así. Es como si dices que los genoveses y hoy los italianos reivindican la figura de Colón porque posiblemente nació en Génova y tal. No, mire usted, yo lo siento mucho. Él estaba al servicio de la corona de España, igual que en su momento lo estaba Colón, y además era comendador de la Orden de Santiago, que es una orden española, con lo cual luego, como dice el general, el pequeño error de no conocer la fecha de nacimiento ha sido un poco falta de dedicación, porque es que el apellido Elcano no es exactamente Guetariotarra o guetariano, verdaderamente, porque el monumento a Juan Sebastián Elcano en Guetaria es en la Casa Torre, donde efectivamente vivió, pero no nació. Donde nació fue en la localidad de Elcano, con K, realmente entre Zarauz y Haya, pero en fin, todo ello es un conjunto en un par de kilómetros de extensión. En nuestro admirado Juan Sebastián Elcano nace hijo de Domingo Sebastián Elcano y de Catalina Puerto, en una familia pesquera, como era todo el pueblo de Guetaria, que yo incluso he vivido. Yo he salido a pescar de día y de noche, verdaderamente, en mi pueblo, en mi niñez, realmente, y pertenecía a una familia de pescadores, pero acomodada, con embarcaciones propias, verdaderamente, y en las que todos los miembros de la familia, de la cual él era el primogénito de 8 hermanos y de una hermana, digamos, un tanto ilegal entonces, que había tenido el padre fuera del matrimonio, pero todos sus hermanos, casi todos con el apellido, nombre de Martín, Martín Pérez, Martín Antón Martín, Adoce Martín, etc., todos ellos se dedicaron a la marinería, y realmente a participar en la mezcla que había en esa época, verdaderamente la que estamos hablando, la época de Carlos I, entre los marinos de pesca, los marinos mercantes y los marinos de guerra. No había distinción, eran marinos todos, verdaderamente. Quiero decir esto con claridad porque realmente Juan Sebastián Elcano en la pesca se hace realmente una fortuna propia y llega a tener una embarcación de 200 toneladas, nada menos. Estamos hablando de hace 5 siglos,
siglos, y es precisamente en 1509, realmente como dueño de esa embarcación de 200 toneladas, se ofrece al poder imperial, al poder militar, conjuntamente, realmente, a cargo del cardenal Cisneros, como forma parte de la expedición de toma de Argel, realmente, y de Orán, y más tarde, después de esas tomas norteafricanas, en las campañas de Italia. Después de toda esta historia que has contado, Manolo, hay un dato que mucha gente probablemente no conozca, pero bueno, pues es una anécdota una anécdota grave en la vida del Cano, por la cual también yo creo que él se apunta a salir corriendo en la expedición de Magallanes. Él, con motivo de una de estas cosas que has estado comentando, la última campaña que él realiza, efectivamente, de Argel, realmente de eso iba a hablar, de su carácter de forajido, claro, oficial. Tiene que hipotecar la nave y vendérsela a unos saboyanos, pues parece ser que tenía una deuda. Y estaba perfectamente prohibido vender naves de guerra a países verdaderamente enemigos o simplemente no amigos. Ahí voy. Entonces, le dio un carácter de forajido, cosa que es una injusticia, porque claro, como seguramente ibas a decir, realmente él tuvo que hipotecar primero y vender la nave después, porque no podía pagar a su tripulación, porque a él no le había pagado el Estado. Exactamente, así era. Y un poco, pues para que los oyentes sepan cuál fue un poco la historia por la cual casi, como diría el castizo, tuvo que salir de Naja, y bueno, gracias a eso fue el primer español que dio la vuelta al mundo. Exactamente, en este caso, él cuando regresa a Sevilla, verdaderamente, en 1519, es cuando tiene noticia, el 8 de agosto de 1519, que es cuando se anuncia la expedición de Magallanes, es cuando tiene noticia de ella. Y tiene noticia al mismo tiempo de que Magallanes está teniendo, o Magalhães, como dirían los portugueses, está teniendo dificultades de reclutamiento, realmente, y que precisamente el reclutamiento entonces prioritariamente se producía entre gentes fuera de la ley. Efectivamente. Y este estaba fuera de la ley, digamos, estaba imputado por esa venta de su navío de guerra. Efectivamente, Magallanes le admite por su experiencia realmente y le nombra segundo de a bordo de una de las 5 naves que va a formar parte de su expedición, la nave Concepción, si no recuerdo mal. Exacto. El nombre. Exacto, así se llamaba. Sí, el nombre que iba a mandar, no me acuerdo cómo se llamaba el capitán de su nave, aunque lo tengo por aquí. Yo lo que quería, mientras averiguas el nombre del capitán de la nave, es comentar cómo fue porque vamos a ver, Gaspar Quesada. De toda la circunnavegación, digamos que Magallanes hizo 3/5 partes, falleció en Filipinas, luego veremos exactamente en qué isla. 3/5 partes casi no llega, No llega, se queda en la mitad larga, vamos a poner, y luego la otra mitad la hace el Cano. Pero yo a lo que iba es los dos tipos de navegación que fueron diferentes. Te lo digo porque yo tengo el título de patrón de embarcaciones deportivas, soy de Puerto de Mar, luego hablaremos de los supervivientes. Entre los supervivientes está uno de Santander, aparte de 3 vascos, 18, Juan de Santander, que se llamó. Con lo cual, los montañeses siempre hemos estado en todas las grandes hazañas marítimas españolas. Pero voy a la navegación. Mientras que Magallanes, por decirlo de alguna manera coloquial, hace una navegación, vamos a decir, cómoda, poco arriesgada. ¿Por qué lo digo? Bueno, por conocida. Claro, conocida, efectivamente, conocida después de es decir, la derrota. La derrota hacia América es una derrota muy parecida, bien es verdad que baja de Ecuador hacia abajo, pero bueno, hace una aguada en las Islas Canarias, luego atraviesa efectivamente el Océano Atlántico y va a caer en la zona americana, en la cual hace escalas en la bahía de Río de Janeiro, en el Río de la Plata, en las Islas Vírgenes. Bien es verdad que se encuentra de repente con el estrecho de Magallanes. Eso sí es un mérito atravesarlo, porque es el estrecho más complicado del mundo, según dicen los expertos. Yo he visto algunos documentales, hay alguna película interesante que lo contempla, y de hecho los marinos que afiguraban con un pendiente, tantos pendientes se colgaban cuantas veces habían atravesado el estrecho de Magallanes. Entonces, es verdad que lo cruzan, y bueno, luego hacen una travesía también relativamente conocida por el Pacífico hasta que llegan a las Islas Filipinas.
Bueno, el problema, a las Molucas primero. Bueno, a las Molucas, la isla de Guam también ve, las Marianas, efectivamente, y llega, es decir... Porque toda la causa de estos viajes extraordinarios y maravillosos realmente era siempre la búsqueda de las especies efectivamente. y la evangelización. Efectivamente. Luego, además, es unas derrotas las que tuvieron que hacer, y por ahí estaban buscando la circunnavegación, para evitar las aguas portuguesas motivadas a propósito del Tratado de Tordesillas. Estamos hablando del sur de África y del Índico. Efectivamente. Entonces, cuando fallece, luego hablaremos de ello, Magallanes en unos combates con indígenas bastante levantiscos en la zona de Filipinas, la navegación que ya toma el mando Juan Sebastián Elcano es una navegación... Todavía no. A la muerte de Magallanes toma el mando Gonzalo Gómez de Espinosa, claro, que es el que tomará la decisión verdaderamente de regresar por la ruta de ida. Claro, lo que pasa es que... Mientras que el mando recae en Juan Sebastián Elcano, que decide hacer la ruta de la circunvalación por el Índico y por África. Pero es a lo que voy. La terminación de esa ruta es una navegación absolutamente salvaje, en el sentido de que cruza prácticamente desde Filipinas con una derrota bastante baja con respecto al trópico de Capricornio, y va directamente al Cabo de Buena Esperanza, es decir, no hace ninguna escala ni en Madagascar siquiera, ni en Angola, ni en Mozambique, ni las costas orientales africanas, y luego pues cualquiera pensaría, pues claro, la tripulación ya venía muy mermada, no tenía agua, no tenía comida, de hecho de 239 marinos que partieron me parece que llegaron 18, efectivamente, y luego todos pensaríamos, hombre, pues en la parte occidental de África haría escalas en algún sitio. ¿Qué va? No. El tipo sube directamente, porque tenía mucha prisa, hasta Sanlúcar de Barrameda y luego hasta Sevilla. Claro, tú eso lo ves hoy. A donde llega casi en la misma fecha, porque la salida se ha producido el 20 de septiembre de 1519 y el regreso a Sanlúcar es el 6 de septiembre del 22. Exactamente. 3 años, realmente, que por sí mismo dan idea de la enormidad de la hazaña. Claro, pero a lo que yo iba es la navegación brutal que se casca atravesando todo el Índico, como yo digo, a pelo, y luego se atraviesa todo el Atlántico sin hacer ninguna escala en África, ni siquiera en las zonas del Golfo de Guinea, etcétera, que eran conocidas, o en las Canarias. Puedes pensar, oye, llega a las Canarias. No, el tipo pasó de la derrota siguiendo rumbo hacia España. Claro, a mí eso me parece en las condiciones, porque hombre, si dices, llevo aguada, llevo galletas, llevo comida, bien, pues bueno, una navegación sin escala. En cuanto llega a Sanlúcar, realmente sin permiso, se dirige directamente a Sevilla, porque es consciente del estado lamentable en el que se encuentra la nave. Eso es lo que yo quiero hacer recalcar a nuestros oyentes en estos momentos con este programa. La navegación que se cascó Elcano fue absolutamente heroica, esa es la palabra. Entonces, bueno, pues oye, yo creo que es uno de los españoles que nunca lo debemos olvidar, lógicamente, por este tipo de navegación tan interesante. Además, yo quería resaltar una cosa, pues siempre se ha hablado de los grandes descubridores extranjeros, el almirante Cook en Gran Bretaña, la Pérouse en Francia y tal. Oiga, estos lo hicieron en el 18, y no exploraciones. La pesadez de Enrique el Navegante. Claro, pero vamos a ver, todos estos personajes que se ha hablado en la época de la Ilustración hacen navegaciones en el siglo XVIII y con naves mucho más modernas que las que se tenían en el siglo XVI. Y hombre, yo creo que no se le ha dado la importancia que tuvo Elcano y Magallanes en la circunvalación de la Tierra. Sabes que la primera, como hemos dicho, en el viaje de ida fue de Segundo de Gaspar Salcedo en la nave Concepción, y sin embargo el regreso desde Filipinas, a la muerte de Magallanes y de la decisión del segundo jefe verdaderamente de la expedición de volver por la ruta de ida, es en la nave Victoria. Luego hay un personaje que a mí me llama la atención y yo creo que es importante para saber muchas de las cosas de las que pasaron, que fue un tripulante que salió 3 años antes y llegó 3 años después en unas condiciones lamentables, pero el hombre todavía consiguió escribir muchas cosas, que era Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta es muy importante, salvando las distancias. A mí me recordaría a lo que supuso Bernal Díaz del Castillo como cronista en la conquista de México con Hernán Cortés, y entonces él cuenta todos los avatares de los 3 años de circunnavegación, y cuando llegaron dice exactamente, vamos a citar: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de Sanlúcar. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, ojo,
dicho por Pigafetta, según nuestra cuenta, más háganse a la idea, de 14.465 leguas y dimos la vuelta al mundo entero. Una legua son aproximadamente 5 millas marinas. O sea, estos tipos se recorrieron 14.000 y pico leguas. O sea, yo creo que la gente... Con un sentido, un valor de la aventura realmente... Claro. Significativo. Valor de la aventura que le llevó con la injusticia propia de la institución monárquica en tantas ocasiones, perdónenme, a solicitar una serie de honores que le fueron denegados por el emperador Carlos I, como fue pedir verdaderamente el ser nombrado caballero de la Orden de Santiago y la capitanía mayor de la Armada, como se le había concedido a Colón. Realmente el mérito de Juan Sebastián Elcano es bastante parecido al de Colón, aunque solamente, digamos, fuera responsable de la segunda etapa, claro, de circunvalación, pero navegando, ojo. Y al mismo tiempo se pidió una cosa muy curiosa, pidió que es el permiso de armas. Exacto. Y las tres cosas, tanto la Capitanía Mayor de la Armada como el permiso de armas, como la adscripción a la Orden de Santiago, le fueron denegadas por el emperador. Sí, nada más que lo sustituyó por una renta de 500 ducados. Exacto. Que por lo visto entonces era un dineral. Era mucho dinero, sí. Era un dineral, verdaderamente, y concederle en su escudo, verdaderamente, el lema famoso del primus me circundidiste. Yo con respecto a la gesta, si es mayor o menor que la de Colón, yo te diría que es mayor por una razón. Todos aquellos que conocemos un poco... En aguantoformo de la tripulación, desde luego. Claro, pero no solamente eso, Manolo. El heroísmo de los de Colón dura 3 meses. Claro, pero ten en cuenta una cosa. Y esto dura 3 años. Que esta navegación no solamente los 3 años, es que se cascan el paso por 3 de los cabos más importantes, o 2 de los cabos más importantes de la navegación mundial, que es el Cabo de Hornos y y el Estrecho de Magallanes, cosa que Colón no hace, porque Colón navega por el Atlántico hasta que llega a la isla de la Española y tal. ¿El Atlántico es un mar difícil? Sí, si navegas muy arriba. Y entre los 18 supervivientes que llegaron con el Sanlúcar había solamente 3 pilotos y los restos tripulantes, digamos, de a pie, pero no había ningún cartógrafo, como llevaba Colón a Juan de la Cosa, mi paisano. El ignorado Juan de la Cosa, verdaderamente, efectivamente. que fue quizá realmente el autor de la hazaña napoleónica. Sí, además, bueno, Juan de la Cosa hace el primer portulano de la historia, que eso es muy interesante, está en el Museo Naval, el portulano, y vemos cómo es el primer mapamundi en el cual se ve toda la esfera terrestre. Pero yo, volviendo a la navegación, mientras que Colón hacía una navegación por latitudes no muy altas, lógicamente, bueno, si navegas por la parte del Mar del Norte o del Atlántico Norte, sí es complicado, en la Segunda Guerra Mundial se vio, pero él navegó en una zona más o menos media entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, lo cual le facilitó. Pero claro, tanto Magallanes como Elcano navegaron, pues fíjate tú, navegaron ni más ni menos por las zonas sur, que son muy complicadas, navegar por el Atlántico Sur y no digamos el Pacífico. Claro, que el Pacífico se lo chupan entero, y el Pacífico todos sabemos que es un mar muy complicado, con unas tormentas muy serias. Que no tiene nada de Pacífico. No, efectivamente, cuando se puso el nombre de Pacífico fue porque alguien, bueno, pues lo vio en ese día calmado, pero yo siempre traigo al hilo a mi paisano Vital Alsar, que cruzó 2 veces el Pacífico en unas embarcaciones muy peculiares que están en el Palacio de la Magdalena en Santander. La primera fue con una balsa que se le desarmó a mitad de viaje, pues por unas razones que en algún momento hablaremos de Vital Alsar, y la segunda ya consiguió cruzar el Pacífico. Él mantenía la tesis de que los indios habían navegado desde Ecuador hasta Australia, y lo consiguió, y él lo cuenta en el diario a bordo. Yo lo tengo, el diario a bordo, además yo era amigo personal, hace muchos años que no le veo, de Vital Alsar, y tengo la firma de todos los navegantes que me la dieron ellos, que hicieron la travesía de los 3 barcos, y era muy complicado. Tú ves el diario de a bordo de Vital Alsar, que me imagino que sería exactamente la navegación igual la del Cano, y era muy difícil. Entonces yo, si me dieran a elegir entre las 2 gestas, yo desde luego me quedaría con la de Juan Sebastián Elcano. Y desde luego hay que recordar también el centralismo de la época, realmente, que se ignoraba bastante a estos héroes aventureros, navegantes, verdaderamente, digamos, de la periferia, porque después de esa denegación de los honores solicitados por Juan Sebastián Elcano y de la concesión de esa renta
como para callarle, verdaderamente. Nadie se volvió a acordar de Juan Sebastián Elcano, que es a bordo de su reparada y remozada nave Victoria y con la tripulación formando parte de ella sus hermanos, a la que se suma a la segunda expedición a las Molucas, verdaderamente está ya por la ruta conocida, verdaderamente, de García de Loaiza, verdaderamente, y va a ser en esta segunda expedición en 1526 donde hallará la muerte. Fíjate que tú hablabas antes de las peticiones que había hecho Juan Sebastián Elcano, que le debían de dar honores, etcétera, etcétera, y que el rey se las denegó. El mismo honor que Colón. Claro, bueno, se conserva y se ha descubierto en el año 2017, o sea, prácticamente ayer, por decirlo de alguna manera, en el Archivo Histórico de Euskadi, la carta manuscrita de Juan Sebastián Elcano, en el cual pide, es la única carta que hay que se conserva manuscrita de Juan Sebastián Elcano, en el cual pide toda esa serie de honores que le da el rey, y también se conserva la respuesta del rey. Entonces, bueno, yo creo que como documento histórico lo traemos aquí a la radio para que la gente la sepa. Pues curiosamente hace 2 años que se ha descubierto esa carta en el Archivo Histórico de Euskadi. De todos los personajes que llegaron, bueno, pues aproximadamente era una tripulación, como todas las de la época, tú lo has apuntado, muy diversa, ¿no? De todos los lados, porque llegaron vascos, pero es que llegó un personaje de Rodas, es decir, un griego, llegó un personaje de Vicenza, que era Pigafetta, el cronista de la época. Llegó también de uno de los grandes puertos al lado de Génova, un Martín de Judicibus, de Savona. Savona es un puertecito que está muy próximo, 8 o 10 kilómetros de Génova. Llegó también un navegante, Hernando de Bustamante, de Mérida, es decir, que había pues un extremeño también metido, de Nauplia, otro de Rodas, de Ayamonte, de Sevilla, de Bayona, un gallego, de Aquisgrán, un alemán, había Hans de Aquisgrán, un alemán, había también Juan de Raita, de Bilbao, luego Juan de Zubileta, de Baracaldo, y luego también, pues bueno, y por último lo citó a Juan de Santander, que era paisano mío, de Santander capital. Es decir, que eran unas tripulaciones, si vemos esta lista, por cierto, hay en Sevilla un azulejo muy bonito en el cual figuran todos estos, exactamente, recordatorio con todos estos personajes. En Sevilla, sí. Claro, y entonces ver pues cómo esas tripulaciones... Es que en Sevilla, tanto antes de iniciarse la circunvalación mandada por Magallanes, tardaron 3 meses, un mes, desde agosto hasta septiembre, y al regreso muchísimo más, hasta la reparación total de la nave Victoria. La gesta y la hazaña de Juan Sebastián Elcano está reconocida en su mismo pueblo, nuestro maravilloso pueblo de Guetaria, con el monumento que se puede ver encima de la carretera con el Primus me circundidiste, y la estatua en la casa torre donde vivió, aunque digo no nació, sino que vivió. Y también tiene monumento, como acabo de reseñar ahora mismo, él y su tripulación y su hazaña en Sevilla, realmente, y en Cádiz, la llamada Leguacero, realmente también tiene su recordatorio. Pero no ha sido uno de los personajes que hayan tenido el privilegio del recordatorio de todos los españoles, realmente, ni muchísimo menos. Hay un dato, Manolo, ya sabes que ahí me gusta mucho la historia del arte, que es esa estatua que figura en Guetaria. Es una estatua de 1881 realizada por Ricardo Belver. Y me va a decir la gente, ¿quién era Ricardo Belver? Pues Ricardo Belver es el autor... Otro cántabro, no me digas. No, es el autor de la estatua del diablo que hay en el Retiro. El ángel caído. El ángel caído, pues Ricardo Belver, el autor del ángel caído, que lo sepas también, que lo sepan nuestros oyentes, es el autor de esa magnífica estatua que hay en el pueblo de Guetaria. Y luego, bueno, una cosa que yo no sé si, creo que no lo hemos tocado, pues bueno, Juan Sebastián Elcano fallece en otra exploración, en la exploración que de hace, García de Loaiza, sí. Efectivamente, de las Molucas, y hay dudas, si murió por escorbuto o si murió intoxicado al consumir un gran pez. Dicen que la barracuda, por el tipo de descripción que hace los cronistas de la época, dice era un pez enorme con dientes como de perro. Entonces no sabemos muy bien, efectivamente, si fue por de todas maneras está perfectamente claro que la muerte o la desaparición de la inmensa mayoría de la tripulación
expedición que salió en 1519 de Sanlúcar de Barrameda fueron debido a enfermedades, por supuesto. Claro. Entonces no se tenía médico, ni dieta, ni absolutamente nada, y el escorbuto acababa con más marineros o más miembros de la marinería, realmente, o de la vida naval, la vida en el mar, que cualquier otro tipo de combate o cualquier otro tipo de sucesión. Que, por cierto, y aprovechamos para agradecer en este recordatorio del gigante Juan Sebastián Elcano que haya eternizado o haya inmortalizado su recordatorio la Marina de Guerra Española. Lo estaba pensando. Poniéndole su nombre al buque escuela de la Escuela Naval Militar, verdaderamente, que también ha celebrado recientemente el primer centenario de su botadura, verdaderamente, y de la pertenencia, pero el reconocimiento por parte de la Marina de Guerra Española del nombre de Juan Sebastián Elcano en su magnífico y único, verdaderamente, buque escuela, verdaderamente, de la oficialidad de la Armada, verdaderamente es un honor, yo creo que debido y agradecido. Bueno, de hecho, además, el Juan Sebastián Elcano, el actual buque escuela de la Marina Española, el ingeniero naval que lo diseñó era otro vasco, con lo cual, Echevarría, me parece que se llamaba, con lo cual, bueno, pues todo quedó en casa. Es verdad lo que dices, es muy importante que el nombre del Elcano, aunque no tanto su figura, pero sí su nombre, esté llevado por todos los mares del mundo uno y otro año. Creo que el Juan Sebastián Elcano ha hecho 110 singladuras a lo largo. Claro, se ha celebrado el centenario de su botadura. Efectivamente, o sea, que ya se ha pasado el centenario. Es un buque, a mí me encanta, es un bergantingoleta absolutamente espectacular. Y además protagonista digamos, del curso más duro. Sí, de la formación de los oficiales de la Escuela Naval, el año verdaderamente que permanece verdaderamente a bordo del Juan Sebastián Elcano. Eso lo conozco porque, como muy bien sabes, yo tengo muchos amigos de la Marina de Guerra y dos de ellos, capitanes de navío jubilados, han sido profesores del Juan Sebastián Elcano, entonces me han contado muchas anécdotas. También decir, ya que vamos a terminar el programa, que hay programados por parte del gobierno español, con motivo de este 5º centenario, toda una serie de actos académicos, exposiciones, performance, obras de representaciones teatrales, obras de música, obras de teatro, incluso una regata que van a hacer toda la Marina deportiva, de guerra, civil en el País Vasco, muy bonita, con un recorrido, y todo eso lo pueden ver en la página que se ha hecho el 5º centenario. Bueno, entre el 19 y el año 22 está previsto que se conmemore todos estos grandes eventos. Hay muchos de ellos que son en sincronía con el gobierno y con el Estado portugués, y bueno, pues yo me alegraré mucho de que el gobierno español por una vez haga algo bueno y que recordar la figura de un vasco ilustre nacido en Guetaria. Y suficientemente recordado, como hemos dicho, sobre todo y particularmente en esos 4 años que van de 1522 a 1526, en el cual no se reconoce ni se recuerda para nada su participación en las expediciones guerreras de Orán, Argel y las guerras de Italia, en las cuales se comportó con magnífico valor como comandante de la nave que él mismo aportó, de su nave Victoria. De modo que nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestro mayor honor para Juan Sebastián Elcano, ciudadano de Guetaria, y entonces, tampoco es ocioso recordarlo, de Castilla, porque Guetaria entonces, Euskadi y el llamado País Vasco no existían, eran del Reino de Castilla. Hay, como digo, toda una serie de eventos, por terminar con este tema, que van a comenzar con un ciclo de conferencias organizadas por Instituto Cervantes, luego también un ciclo de conferencias organizado por Tenemos que terminar. El Ministerio de Defensa portugués, y bueno, pues hasta el año 22 llegarán. Volveremos con ustedes el próximo jueves, Dios mediante, verdaderamente, con un personaje verdaderamente que no queremos ser sectarios en absoluto, y también lo merece, que es el general Rojo, don Vicente Rojo Yuc. Volveremos con ustedes en el próximo programa. Muy bien. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte y transmitirles nuestro respeto y admiración por el personaje de Juan Sebastián Elcano. Muchas gracias y buenos días.